Hola niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase que se llama Cristo, la serpiente de bronce. Pero pues primero vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que realmente habla en nuestra vida a través de esta clase, ¿ok? Así que acompáñenme cerrando sus ojos para orar. Señor, en este día te damos gracias, papá, porque tú eres muy bueno con nosotros, pues, Señor, y a pesar de que no nos podamos ver físicamente, papá, nos permites que podamos escuchar de tu palabra a través de estos medios, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, de nuestros corazones, de los corazones de los maestros y de cada niño que va a escuchar de tu palabra a través de este video, Señor, para que realmente seas tú preparando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, para que tengamos esa disposición de escuchar de ti, Señor, de conocerte y de creerte, Señor, que sea realmente tu Espíritu hablando a través de mi boca, Señor, al corazón de cada uno, Padre, para que podamos hacer viva esta palabra en nosotros, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Muy bien, entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba la clase? Cristo, la serpiente de bronce. ¿Ok? Esta es una clase muy bonita, ya que el Señor nos muestra cómo es que salva a su pueblo, ¿verdad? Que sí, sacarlos de Egipto representa esa salvación que también vino a ser el Cristo. ¿Por qué? Pues sabemos que los salvó de Faraón. El Faraón era como el enemigo del pueblo. Entonces, si el Faraón era el enemigo del pueblo, ¿a quién representa? ¿Quién es nuestro enemigo ahora? A Satanás, ¿verdad que sí? Satanás es nuestro enemigo. Entonces, cuando el Señor los liberó de la esclavitud de Satanás, representa cómo es que ahora cuando creemos en Cristo nos salva de Satanás. Pero también nos dice que lo sacó ¿de dónde? De Egipto. ¿Okay? Entonces, ¿Egipto qué creen que representa? El rey resucitó. Pues Egipto es igual a el pecado que había en nosotros por tras ser esclavos de Satanás. Entonces el Señor liberó al pueblo de Israel de Faraón y de Egipto y les dio esa salvación al encontrarse nuevamente con Él, solucionando el problema del hombre, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver esta historia sobre la serpiente de bronce, que esta fue otra muestra que el Señor le dio al pueblo para que ellos pudieran ver y pudieran creer que realmente el Señor estaba con ellos. Así que vamos a leer Números 21 del versículo 4 al 9, pero lo vamos leyendo muy despacio para ir viendo y entendiendo qué fue lo que pasó aquí, ¿ok? Entonces nos dice, la serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Aquí podemos ver que nos dice que el pueblo ya estaba impaciente por tanto tiempo que llevaban en el desierto, porque a causa de que no habían creído en el Señor, pasaron 40 años dando vueltas en el desierto sin poder llegar a Canaán, que era esa tierra prometida que el Señor les había dicho al sacarlos de Egipto. Pero entonces no pudieron llegar a causa de su incredulidad, ¿ok? Pero seguimos leyendo y nos dice: y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Entonces ahí podemos ver cómo el pueblo se quejaba delante de Moisés y delante de Dios. Entonces esto es a causa de que el pueblo no creía en el Señor. Pero después nos dice que se quejaban y seguían diciendo: aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. El maná era el alimento que el Señor les hacía caer del cielo para que ellos pudieran comer sin tener que trabajar o tener que buscar de qué comer. Entonces el pueblo, a pesar de que el Señor les daba todo, seguían quejándose porque veían su problema físico y no ese problema de que no estaban creyendo en el Señor. Pero ahora sí leemos, en el versículo 6 nos dice: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Entonces aquí podemos ver cómo a causa de esa incredulidad viene como ese pecado a nuestra vida que nos hace sufrir. Ese pecado puede ser representado como esas serpientes venenosas que el Señor envió. ¿Ok? Vamos a poner estas serpientes aquí. Y después nos dice
Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Entonces aquí podemos ver cómo el pueblo, al ver estas serpientes que los estaban matando, se dieron cuenta que era el pecado que había en su vida. Se dieron cuenta que habían pecado en contra del Señor al no creer en su palabra. Entonces Moisés oró al Señor y el Señor le dijo: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente y miraban la serpiente de bronce se sanaban. Entonces aquí podemos ver cómo es que el Señor le dio respuesta a ese problema porque ellos reconocieron que habían pecado. Entonces Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, un poste, y lo puso para que el pueblo, al verla, pudiera ser sanado. Entonces aquí el pueblo tenía que creer a la palabra del Señor. Muy bien, entonces lo importante de esta clase es que nosotros ahora podamos ver que esa serpiente de bronce representa a Cristo, ¿ok? Vamos a leer Juan 3:14, que nos dice lo siguiente: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces aquí podemos ver cómo nos dice que así como esa serpiente se levantó en ese poste, el Hijo del Hombre, que es Jesús el Cristo, tenía que ser levantado en esa cruz, para que a nosotros creer podamos tener vida, podamos ser sanados y podamos ser liberados de ese pecado. Entonces esa serpiente nos muestra ese amor que el Señor tuvo por su pueblo para que fueran liberados de ese pecado, de esa incredulidad. Entonces aquí podemos ver cómo realmente esa serpiente es como la sombra de Jesús el Cristo. Porque era necesario que el Señor muriera en esa cruz. ¿Para qué? Para que al morir en su cuerpo físico, porque no fue muerte en su espíritu, pudiera derrotar a Satanás, quien tenía el control sobre la muerte. Entonces Satanás fue el que murió realmente en la cruz, ya que fue derrotado por Jesús el Cristo. ¿Ok? Entonces ahora, si nosotros creemos en Él, pues va a quitar ese pecado que es no creer. Y ahí de esa forma nos va a reconciliar con el Padre. Entonces por último vamos a leer Colosenses 1 del versículo 21 al 23, que nos dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Entonces aquí podemos ver cómo realmente esa serpiente de bronce es la sombra de Jesús el Cristo y de cómo es que Él murió y resucitó en la cruz para darnos vida, y que ahora nosotros podamos ser salvos de Satanás y de ese pecado, así como nos decía la palabra, que Él murió en su cuerpo físico para que pudiéramos ser libres de Satanás y del pecado y pudiéramos estar cerca nuevamente de Dios. Pero después nos dice que no nos alejemos de esa noticia, que no nos olvidemos del Evangelio, ya que tal vez a veces creemos que eso ya es suficiente, pero cada día tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en Cristo, así como el pueblo tuvo que voltear a ver esa serpiente para ser sanados. Nosotros todos los días tenemos que voltear a ver al Señor y pedirle que nos siga mostrando su Hijo, su Evangelio, para que cada día creamos y confiemos realmente en el Señor, que Él ya hizo todo y solo debemos de obedecer su palabra. Entonces, esta fue la clase, niños, espero que les haya quedado muy claro. Pero pues antes de pasar a la actividad hay que orar para agradecerle al Señor por su palabra. Así que cerremos nuestros ojos.
Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque tu amor es tan grande, Señor, porque tú eres tan misericordioso, papá, y aunque nosotros no merezcamos ese amor, Señor, tú nos lo das a manos llenas, Señor. Tú ya nos diste a tu Hijo Jesús el Cristo para que pudiéramos ser salvos y regresemos a ti, Señor. Ayúdanos a que cada día realmente pongamos nuestros ojos en ti, Señor, y anhelemos estar más contigo, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Permite que se guarde en nuestro corazón y que dé mucho fruto, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Ahora sí vamos a pasar a la actividad. Muy bien, vamos a ocupar 2 hojas de máquina del color que ustedes quieran, una regla, tijeras, un lápiz y plumones o colores. Muy bien, primero tomaremos una de nuestras hojas y la vamos a doblar justo por la mitad. Después vamos a abrirla y cada una de las esquinas las vamos a doblar también hacia el centro. Ya que nos haya quedado así, con nuestra regla y lápiz marcaremos 2 líneas, una a los 7 centímetros y otra a los 14. Ahora con nuestras tijeras vamos a recortar esas líneas, pero es importante no cortar toda la hoja, sino hasta donde están los dobleces, para que nos quede de esta manera. Ahora con nuestra segunda hoja recortaremos 2 rectángulos. Deben ser de 7 centímetros de ancho y el largo es el mismo que tiene la hoja. Ya que los tengamos así, vamos a tomar nuestra hoja anterior y vamos a comenzar a meterlos entre los cortes que habíamos hecho. Nos deben quedar intercalados. Si primero lo paso por arriba, el segundo rectángulo va por la parte de abajo, para que nos quede de esta manera. Ya que hayamos terminado, ahora sí es momento de dibujar. En la parte de adelante vamos a poner nuestro título de la clase, que es Cristo, la serpiente de bronce. Ya que lo tengamos, vamos a abrirlo y en esta primer parte vamos a dibujar nuestra serpiente de bronce que vimos en la clase. Y bueno, el mío quedó así. Ahora lo vamos a doblar y por la parte del medio lo vamos a jalar para que se abra de esta forma. Y ahora en este espacio vamos a dibujar a Jesús el Cristo, que es la representación de esa serpiente de bronce. Muy bien, entonces para regresar a la otra parte, vamos a tomar estos pedacitos de abajo y los vamos a jalar. Muy bien, entonces así nos queda nuestra actividad, para que recordemos que Cristo es esa serpiente de bronce, que así como el pueblo creyó al Señor y al ver la serpiente fue sanado, entonces ahora nosotros, al creer que Jesús es el Cristo y que a través de su muerte y resurrección en la cruz es que somos liberados de Satanás y del pecado y podemos estar nuevamente con Dios, es que somos salvos. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Bendiciones.